Bienvenidos nuevamente, chicos y chicas, a este programa llamado Jóvenes por los DCDR. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, donde todos y todas deben estar muy atentos. El tema de hoy es el kit de emergencia. ¿Pero qué es el kit de emergencia? Es la pregunta que siempre nos hacemos para empezar el siguiente bloque, que es ¿sabías qué? El kit de atención en casos de violencia contra la mujer o violencia sexual, más conocido como el kit de emergencia, son un conjunto de pruebas, exámenes y medicamentos que se utilizan en casos de violación sexual contra la mujer y deben ser entregados de manera gratuita en todos los establecimientos de salud. El kit de emergencia cuenta con lo siguiente: una prueba de VIH, de sífilis, hepatitis B, vacuna contra el tétano y la difteria, una prueba de embarazo, una píldora del día siguiente, acitromicina y penicilina. El kit contiene 3 servicios importantes: el anticonceptivo oral de emergencia, o conocido por sus siglas como el AOE, indispensable para evitar embarazos no deseados. Además, nos brindan las pruebas necesarias para descartar enfermedades de transmisión sexual. Y el último servicio, que son los medicamentos indispensables para evitar enfermedades de transmisión sexual como el VIH y SIDA. El kit garantiza su efectividad cuando se entrega antes de las 72 horas ocurridas la agresión sexual. El 7 de marzo del 2019, el MINSA aprobó la directiva para el uso del kit de atención en casos de violación sexual, bajo resolución ministerial 227-2019 MINSA, que asegura la disponibilidad y el acceso de productos necesarios para la atención en caso de violación sexual y violencia contra la mujer. Esta norma se debe aplicar y cumplir obligatoriamente en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, en la dirección de las redes integradas de salud, en la dirección de las gerencias regionales de salud y en las gerencias regionales de salud, y servir de referencia en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, a nivel nacional. Las personas que han sufrido violación sexual se deben acercar a cualquier establecimiento de salud a nivel nacional e indicar que fueron víctimas de agresión sexual, y el kit se les entregará completamente gratis, sin condiciones de documento de identidad o carnet de extranjería en caso seas migrante. No necesitas el permiso de un juez o fiscal para poder solicitarlo. No es exclusivo para víctimas de agresión sexual que son mujeres. Si eres menor de edad, no necesitas el permiso de tus padres. En caso no tengas el DNI a la mano, no es necesario para poder solicitar el kit. Aunque la entrega del kit es completamente obligatoria, muchas veces el personal de salud desconoce sobre el tema o la aplicación de este. Asimismo, lo indica WAICA en su portal web del año 2020, que los meses que duró la cuarentena, el MIN recibió 786 casos de violación sexual. Sin embargo, el Ministerio de Salud indica que en los meses de marzo a junio solo se entregaron 250 kits de emergencia, menos de la mitad de los casos de violación registrados en estos meses. Ahora que sabemos de qué trata el kit de emergencia, sabemos que en el Perú hay muchas deficiencias con respecto a la distribución de la misma. Por eso hemos traído a una persona especialista en el tema para que nos pueda aclarar ciertas dudas que existen. Así que damos pase al bloque Lumbrera. Chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este bloque Lumbrera.
y hoy hemos traído a una especialista que nos hablará un poco más acerca del kit de emergencia. Qué alegría estar esta vez con ustedes. Yo me llamo Rosemary Roca, soy de Cusco, trabajo en Cusco y soy antropóloga de profesión. También estoy trabajando en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que es una organización no gubernamental que durante más de 40 años ha defendido los derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos de las mujeres y diversidades en nuestro país. Lo primero que quizá hay que explicar es qué es un kit de emergencia. Quizá lo han abordado en otros programas, pero sí me gustaría hacer un poquito de énfasis en esto. Un kit de emergencia es un conjunto de medicamentos, pastillas, que el centro de salud está obligado a dar a la persona que ha sufrido agresión sexual, ¿vale? Decir, en su mayoría son mujeres. El dato que tenemos es que del 100% de personas que han sufrido agresión sexual, el 84% son mujeres y el 16% son hombres. Vale decir que de 100 personas, 84 son mujeres y 16 hombres. Es por eso que se prioriza la entrega del kit a las mujeres, porque este conjunto de medicamentos en donde se encuentra, por ejemplo, más conocida como la pastilla del día siguiente, evita los embarazos no deseados. En muchos casos se ha visto que hay niñas, adolescentes, que son los casos más dramáticos, y mujeres adultas también que producto de una violación quedaron embarazadas por no recibir justamente esta pastilla, que hace efecto en las 72 horas después de haber sido una víctima de agresión, de haber sido víctima de agresión sexual, ¿no? Luego, entre otros medicamentos como que previenen el hepatitis, las infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y tienen diferentes pastillas según el hospital o el centro de salud al que tú te accedas. Pero básicamente, ya sea en el hospital o en el centro de salud de tu comunidad, de tu barrio, debe contener lo básico, que son esto que he ido mencionando, ¿no? Entonces, tiene que entregarse de forma inmediata. No puede pasar más de 3 días, más que pase más de un día y es una grave vulneración a tus derechos, porque a medida que pasan las horas, la pastilla hace menos efecto en el organismo de la agredida, no sea esta niña, adolescente o mujer adulta. ¿Qué hacer si en el caso, ¿no?, a una persona le pase este hecho terrible, quiera y vaya a su centro de salud, ¿no?, y quiera adquirir el kit de emergencia y el centro de salud se lo niega? ¿Qué hacer cuando se nos niega este derecho? ¿Qué hacer, querida Priscila, si no te dan? Hay que denunciar inmediatamente este hecho. Ahí tenemos una primera barrera. No todos los operadores de justicia y operadores que se encargan de atender y restituir los derechos de una mujer agredida conocen que es un kit de emergencia. En Cusco, por ejemplo, hicimos una investigación nosotras y nos dimos con la sorpresa que la mayoría de funcionarios no conocían para qué servía el kit de emergencia. Y si no conocen, no te lo van a dar cuando tú vas a denunciar una agresión sexual. Es más, cuando una mujer va a denunciar algo, ¿a dónde va, querida Priscila? Lo primero, sea cualquier tipo de agresión. A la comisaría. ¿Y la comisaría tiene kit de emergencia? No. No, por supuesto. ¿Quién tiene kit de emergencia? El centro de salud. Es por eso que ahorita hay un debate que se está intentando instalar, es que no solo el centro de salud debería tener este kit de emergencia, sino, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, que es donde una persona va. Tú denuncias en la policía y te trasladan a esta suerte de oficina para ver el grado de afectación corporal que tienes, pero ese espacio tampoco tiene el kit de emergencia. Cuando tú te acuerdas, es más, a veces el funcionario, la funcionaria que te atiende no tiene idea de por qué te tendría que derivar al centro de salud. Hay personas, mujeres, que jamás llegaron al centro de salud. Jamás, o sea, se fueron de la policía a este espacio de inspección corporal donde te determinan el grado de agresión que has sufrido y ya, y no van al centro de salud si no es por una recomendación. A veces incluso van por cuenta propia y recién ahí caen en cuenta que debieron tener o debieron darle el kit de emergencia. No solo debería estar en el centro de salud. Entonces a veces chocas con esta primera barrera que es que cuando tú vas a denunciar incluso a la policía, he ido al centro de salud y no me han dado kit de emergencia, la policía te pregunta, ¿y qué es un kit de emergencia? Entonces tú tienes que explicarle, tú que a veces estás con el shock, con el trauma de haber sufrido la agresión, incluso de tu familia que quizá tampoco sepa, no tendrían por qué saberlo necesariamente. O sea, ahí la función, lo que falla es el funcionariado que no tiene, no ha recibido la capacitación o si la ha recibido simplemente no le ha tomado atención a esto para darte esta medida inmediata.
Al mismo tiempo que tú necesitas restituir tus derechos, una forma de restituirlos es recibiendo este kit de emergencia que es básico, completamente básico, en un país que, como tú bien has mencionado, tiene los más altos índices de violencia sexual. Mira, solo por decirte un dato, el año pasado cerramos con 12.000 casos de violencia sexual en el Perú. Enero y febrero de este año ya tenemos 4.000. Parece que vamos a superar el año. ¿Cómo va la cosa? Vamos a superar la cifra, perdón, del año pasado. Entonces si hablamos de casi 4.000 niñas, adolescentes o mujeres adultas que han sido agredidas sexualmente, habría que preguntarnos cuántas de ellas han recibido el kit de emergencia. Has dado un dato bastante importante y que se debe considerar, y es el hecho de que vincular solamente el kit de emergencia, ¿no?, a un centro de salud cuando en primera instancia, si alguna persona sufre de este hecho, como es la violación sexual, va a la comisaría. Entonces tiene mucho sentido, ¿no?, de que ésta pueda tener este kit de emergencia. Segundo, ¿no?, que es el incremento de casos de violencia sexual, ¿no?, y la falta también de capacitación de las mismas entidades, tanto de salud como los que imparten justicia. Me gustaría tocar también el tema de la Amazonía. Hace poco leí en Ojo Público, sacó un reportaje de investigación sobre el abuso sexual que los hombres atentan contra las niñas y niños, mujeres, ¿no?, de las tribus Awajún, ¿no? Y en este caso, ¿cómo es que el Estado y cómo desde, tal vez tú, desde la experiencia o desde las mismas vivencias, las organizaciones como Flora Tristán y que tienen ese tipo de trabajo, ¿no? Vamos primero por el Estado, ¿no? ¿Qué hace el Estado con respecto a estos puntos y que se relaciona mucho con el kit de emergencia, ¿no? Porque dado que Ojo Público sacó 2 casos, ¿no?, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado con respecto a estos casos, ¿no? O sea, ¿me podrías, ¿no?, en este caso dar una mirada, ¿no?, o una percepción desde tu parte y desde el trabajo de Flora? Lo primero que ha hecho el Estado a partir de aquella última declaración de la ministra de Salud Macetti post pandemia fue que reconocer que ciertamente se habían descuidado en la entrega de kit de emergencia. Ya que lo reconozcan, para nosotros fue fundamental porque se nos dio a entender que primero reconocían eso que siempre andamos criticando desde sociedad civil, que es la completa ausencia o la precariedad con la que el Estado actúa respecto a ciertos derechos, y especialmente a derechos de mujeres o diversidades sexuales en nuestro país. Entonces, reconocer eso es importante. Lo segundo que ha hecho, bueno, ha sido tratar de volver a poner en funcionamiento todos los establecimientos de salud para que puedan atender a estas mujeres que son víctimas, ¿no? Sigue siendo totalmente, sigue siendo todavía, perdón, sigue habiendo deficiencias en la entrega, lo reconocen los mismos operadores, los estudios que hacemos también lo demuestran, como el que te mencioné hace poco que hicimos en Cusco, y seguramente hay otras experiencias que se han hecho a nivel nacional que así lo demuestran. Creo que lo fundamental es que instituciones como la Defensoría del Pueblo, que ha venido haciendo también vigilancia en torno a este tema, pueda seguir manteniendo ese rol vigilante, y que la prensa también pueda denunciar estos casos que se vienen dando, sobre todo en zonas rurales, amazónicas o andinas, ¿no?, donde la crudeza es terrible, es tremenda. De lo amazónico sabemos, y sabemos que también son grandes las diferencias con las zonas andinas, rurales del sur de nuestro país, pero una cosa sí comparten, querida Priscila, y es esta creencia en este derecho consuetudinario que es, digamos, las prácticas ancestrales de restitución de derechos que ellos y ellas como comunidad vienen trabajando. Cuando hace poco hacíamos un estudio sobre cómo estaba el movimiento de mujeres a nivel nacional, una cosa que nos dimos cuenta cuando entrevistábamos a compañeras de zonas andinas y zonas amazónicas es que hay una total desconfianza a cómo el Estado administra justicia. ¿Por qué? Porque justamente cuando una mujer va a denunciar, o no se les entrega el kit, o no conocen del kit, o simplemente cuando incluso denuncia que no ha recibido el kit, no recibe respuesta. Entonces, ¿qué hacen? Creen más en esta suerte de justicia comunal instalada en sus territorios,
que nosotras para nada criticamos, lo que creemos más bien es que en el Perú debería existir, y es algo que felizmente se viene trabajando un poco débil, pero ya se toma en cuenta, es una suerte de justicia intercultural, que tome en cuenta estos enfoques que las comunidades vienen trabajando con esta justicia formal que el Estado peruano ha instalado, para que en esta mezcla las mujeres puedan encontrar justicia, aquellas mujeres sobre todo de zonas amazónicas y andinas, que ya no creen en la justicia formal, ya no creen en un sistema judicial, ya no creen en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la policía, etcétera, ¿no? Instituciones, y eso es malo porque mina la democracia se constituye a partir de instituciones fuertes, y si hay gente que ya no cree en esas instituciones, si no, las mujeres dejamos de creer en instituciones, es que estamos dejando de apostar por este tipo de democracia que está, que nuestro país ha abrazado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no solo es que una mujer no recibe, sino que incluso hay un problema institucional de fondo. Las mujeres estamos dejando de creer, y estamos dejando de creer sobre todo las que vivimos en zonas andinas y amazónicas, quienes son las que más deberían recibir atención, porque durante siglos sus derechos han sido más vulnerados. O sea, hablaba de esto del derecho consuetudinario porque en Cusco vemos mucho de esto, que las compañeras deciden arreglar en sus comunidades un problema de violencia sexual. Ya no denuncian a la policía, porque existe la creencia, muchas veces basada en hechos reales, de que no les va a solucionar la policía. Y ese es un tema, existe arreglos en la comunidad. Es un problema porque en la comunidad no les van a entregar el kit de emergencia. Es un problema porque el agresor, que debería ser sancionado, porque el agresor no es que agreda a una niña en su vida, sino es que es un agresor constante, o sea, está buscando a quien agredir sexualmente todo el tiempo. Entonces, el castigo de la comunidad es importante, pero no es suficiente. Es por eso que la justicia formal tiene que dialogar con este otro tipo de justicia para encontrar, finalmente, valga la redundancia, justicia para las víctimas, verdadera justicia para las víctimas. Es algo con lo que hay que seguir bregando en un país diverso, multicultural como es el Perú, donde existen, digamos, comunidades amazónicas, andinas, que incluso, a pesar de ser diferentes, como decía, comparten los mismos problemas de acceso a justicia, de acceso a servicios, ¿no? Sí, ya de por sí, digamos, lugares, ¿no? Y contextos que saben que es un kit de emergencia, hay un rechazo incluso por creencias y costumbres, hay también en estos lugares que tienen su forma de impartir justicia, ¿no? En este caso es fortalecer, ¿no? Más que todo a las entidades públicas para que puedan hacer posible el acceso, ¿no? Una, de justicia, y dos, del kit de emergencia, como bien lo has dicho, dentro de las comunidades, ¿no? Andinas, amazónicas, no van a encontrar el kit de emergencia, ¿no? Pero al menos puedan tener la esperanza de que van a encontrar justicia, ¿no? Entonces, ahí hay dos puntos bastante importantes, ¿no? También por otro Pero ojo lado... ahí, Priscila, Ajá, acceder al kit de emergencia también es justicia, ¿no? O sea, que debe estar dentro del paquete de justicia, claro, ¿no? claro, por supuesto, ¿no? En este caso, ¿no? Definitivamente el derecho debe garantizarse, ¿no? Por otro lado, también hay una sensación de una invisibilización del parte también del kit de emergencia. Se habla mucho de los casos de violación en titulares, ¿no? Se habla mucho de que, por ejemplo, lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? O en este último tiempo, en Chiclayo, ¿no? Te comento, ¿no? Lo de la niña, que es algo emblemático, ¿no? La niña de 3 años con este sujeto. Y hace poco también nos ha llegado una denuncia por parte de una joven que también ha sido violada sexualmente, ¿no? Presuntamente por un tipo que estuvo en su grupo, ¿no? Y vemos de que Chiclayo, de alguna otra manera, la parte de los jóvenes, de la juventud, accede a la información, tenemos acceso a la información, ¿no? Pero en este caso, la narración que hace la víctima de este hecho desconocía qué hacer después de que se enteró de que había sido violada. Entonces, no sé, coméntame qué opinas acerca de todo ello, ¿no? En este caso de esta invisibilización, porque se habla más de violaciones
de entrega del kit de emergencia. Tenemos un Estado, representantes dentro de un Estado que no se preocupa realmente por las víctimas, porque si se preocuparan realmente por las víctimas, ya ahí desde Flora Tristán hemos sido enfáticas, no estarían planteando, por ejemplo, medidas como la castración química, el Estado mismo, el presidente mismo, no estaría planteando eso. Si realmente les preocupara a las víctimas, la gente no estaría planteando pena de muerte, que ha demostrado que no sirve de nada. O sea, el Perú puede implementarlo si quiere, pero la evidencia, los datos dicen que no ha funcionado. Entonces, ¿por qué queremos seguir apostando por sistemas como la castración química que no funcionan? Porque hay que recordar que las violaciones sexuales no parten del líbido masculino, no es la expresión del líbido masculino, o sea, no es que, por ponerlo en palabras más sencillas, no es que me dio ganas de agredir sexualmente, es algo, busco a la víctima y ya. Es un ejercicio de poder mucho más complejo. ¿Por qué no nos gusta ver el tema de la violencia con la complejidad que tiene? Un hombre ejerciendo poder, por eso es el patriarcado, no es que el patriarcado sea de hombres libidinosos que quieren salir a agredir a mujeres víctimas, sino es el ejercicio del poder que tiene que ver con elementos mucho más complejos que quienes tienen que investigar, dedicarse a investigar cómo tener una sociedad más igualitaria, es el Estado y sus funcionarios, el Estado y su Congreso, por ejemplo, que en vez de plantear el Estado y su Ejecutivo, que en vez de plantear medidas así que no funcionan, que va a salir carísimo al país para que no funcione, no estemos perdiendo el tiempo. Entonces, si realmente les preocupa las víctimas, entonces lo primero que hay que hacer es implementar educación sexual integral en los colegios. A algunos les puede parecer una cosa menor, ¿no? Frente a un hecho de violación, frente al tema de la niña de Lambayeque, ¿cómo es que una plantea educación sexual integral? Sí, quizá los resultados no sean inmediatos, pero sí, de acá a un año, si el Estado podría dedicarse seriamente a eso, yo creo que sí habría cambios. Los cambios en la educación son graduales. En cambio, deciden hacer discusiones poco prácticas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si las víctimas les interesara, podrían ahorita estar haciendo campañas sobre cómo prevenir las agresiones sexuales. No, ni siquiera ahí estamos hablando de cómo le entregas, sino cómo previenes. Como, por ejemplo, haces que las niñas identifiquen al agresor, cuenten a sus mamás sobre el agresor. ¿Cómo haces, por ejemplo, que existan familias sanas? Porque hay que recordar que los agresores están en los círculos más cercanos de las niñas, son tíos, padres, vecinos, etcétera. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo campañas sobre eso? ¿Por qué el Estado no se toma su trabajo en serio y hace campañas mediáticas sobre cómo denunciar? Solo cómo denunciar, porque el Estado no está capacitando a su personal para que cuando una niña, una adolescente, que usualmente son a las que menos se les escucha, le digan a su mamá o finalmente a su profesora, la profesora les haga caso y se tome en serio esa denuncia, que puede parecer pequeña, pero esa denuncia que les está haciendo esa niña o adolescente, ¿no? Si tanto les preocupará a las víctimas, ¿por qué no están haciendo campañas sobre qué es el kit de emergencia? Y ahí las ONGs cumplen un gran papel, o sea, creo que es innegable el trabajo de las ONGs, entre ellas Flora Tristán, que, digamos, gracias a ellas, más bien es que se conoce este tema, y no debería ser así, debería ser el Estado. Nosotras felices de poder seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad, al crecimiento en derechos y empoderamiento en derechos de las mujeres, pero también demandamos un Estado mucho más presente, que no pierda el tiempo en soluciones que no han demostrado que no sirven. Eso es lo que pedimos, que seamos honestos, sinceros y realmente nos preocupan las víctimas. Bueno, hay otras medidas mucho más profundas que podrían ayudar a resolver este tema. Respecto a la última medida, ¿no? De la castración química, ¿no? Y por supuesto, algo que comentaba con otra persona, ¿no? Y era que el hecho de que si a los violadores les tuviera o les intimidaría este tipo de cosas, pues obviamente todo ya no habría, ¿no? Violaciones, pero no es así, ¿no? A pesar que saben que puede existir incluso, ¿no? Así haya pena de muerte, ¿no? Seguiría habiendo violaciones. ¿Por qué? Porque el problema el problema es de fondo, mejor dicho, ¿no? El problema es de fondo, el problema es con el hecho de que no se implementa, ¿no? Una debida educación sexual integral. Porque al no haber o el disminuir, ¿no? Violaciones, ¿no? Con esta prevención que nos da el ESI, ya no tendríamos o ya no se tendría que estar dando kit de emergencias, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Sí,
veríamos menos casos de violación en postas, veríamos menos casos de violencia sexual, violación sexual, ¿no? En comisarías y en los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces todo está vinculado y al final, ¿no? Lo que sí se necesita es un cambio de fondo, ¿no? Y está, como bien dices, ¿no? A pesar de que no haya, digamos, una estadística con respecto al tema, ¿no? Mejor dicho, implementarlo para prevenir los casos de violencia sexual, pero sí hay estadísticas y hay casos verídicos y reales que nos dice que el ESI en escuelas implementadas con el propósito de disminuir embarazos adolescentes ha funcionado. Y por supuesto, ¿no? Como bien tú misma lo acabas de decir, esto es un proceso no de un mes ni de dos, e incluso se pueden ver resultados al año, pero si se sigue implementando, ¿no? Vemos y vamos a ver resultados, ¿no? En 2 años, 3 años, como todo proceso social, ¿no? Que no es inmediato, ¿no? Sino que lleva su tiempo para poder estructurarlo, para poder ejecutarlo y finalmente ver los resultados favorables, ¿no? Como en los colegios, ¿no? En este caso, Huayca hizo 2 reportajes, si no me equivoco, de 2 colegios que lograron disminuir incluso a cero, ¿no? Los casos de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, Rosemary, como última reflexión, ¿no? Acerca del kit de emergencia, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, ¿no? Sobre todo a la audiencia que es joven, ¿no? Y adolescentes, ¿no? Decirles que es fundamental que conozcan que, como tú bien has mencionado, querida Priscila, este es un derecho que tienen que garantizar el Estado, en este caso los centros de salud, que es donde se reparte este kit de emergencia para aquellas personas, sobre todo mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual, vale decir violaciones sexuales, y que tiene que ser entregado de manera oportuna, directa e inmediata. No podemos dejar que el tiempo nos gane y la partida, pudiendo evitar embarazos no deseados, sobre todo, o enfermedades de transmisión sexual. Creo que es importante ahí tener una actuación rápida. El Estado debe tener una actuación rápida. La primera reflexión es eso, la segunda reflexión es que no necesitamos ser nosotras víctimas de violencia sexual. Si es que sabemos de algún caso, si es que vemos algún caso, es necesario orientar en esa medida. Solo esta información puede salvar la vida de muchas mujeres en nuestro país que son agredidas sexualmente. No olviden que en enero y febrero de este año en nuestro país se han registrado más de 4.000 casos de agresiones sexuales que han sido denunciadas. O sea, sabemos que siempre hay un subregistro, ¿no? De aquellas mujeres que no se atreven a denunciar, niñas que no se atreven a decir que han sido agredidas sexualmente, adolescentes que no se atreven a decirlo, y seguramente también es alto. Si tuviéramos el dato sobre todo ello, seguramente la cifra nos escandalizaría, más de lo que ya nos escandaliza. Hay mejoras, está viendo esfuerzos de algunos funcionarios, creo que eso hay que también reconocerlo, es bueno reconocerlo, que tenemos un Estado que ha cambiado, pero ha cambiado gracias a la presión de la ciudadanía, siendo siempre organizadas, organizados, estando siempre discutiendo estos temas que son fundamentales, es la única garantía que tenemos que las cosas puedan cambiar en nuestro país. Todos los derechos que las mujeres hemos ganado, como votar, en las elecciones hace menos de 70 años no podíamos hacerlo, no lo podían hacer vuestras, seguro, abuelitas, bisabuelas, seguro ellas no votaban, o muchos de sus mamás seguro no votaban. Entonces, eso se consiguió con luchas, poder estudiar, poder tener derecho a recibir una herencia en nuestro país, han sido derechos que los hemos conseguido luchando y seguramente los derechos que nos falta por conseguir los vamos a también garantizar luchando. Y una forma de luchar es poder conocer estos temas y poder transmitirlo a nuestros amigos, amigas, como tú bien dices, ¿no? Priscila, puede existir internet, pero el Internet no es garantía de que podamos acceder a información clara que nos permita ejercer nuestros derechos y ejercer nuestra ciudadanía. Las mujeres en el Perú tienen una ciudadanía muy joven, ¿no? A diferencia de los hombres que tienen una ciudadanía, hace muchos años. Nuestra ciudadanía es reciente y hay que sentirnos orgullosas de tenerlo y sobre todo ejercer. Hay que ejercer esa ciudadanía y ejercer significa acceder a estos derechos y luchar por accederlos. Eso, feliz de acompañarlas a ustedes y esperamos volver a vernos muy pronto. Sí, muchas gracias, Rosemary, por esta entrevista. Te agradecemos y esperamos que nuevamente te volvamos a tener porque hay muchos temas más todavía
que tratar en el programa. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado, ya saben, así que nos vamos en el siguiente bloque. Muchas gracias por la información, pero igual siempre es bueno recordar que el kit de emergencia se debe entregar dentro de las 72 horas sucedida la agresión. Esta para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH y también prevenir embarazos no deseados. Ahora sí, vamos con el siguiente bloque donde las opiniones son diversas. Vamos con el bloque En las calles dicen. Chicos y chicas, espero se encuentren súper bien. Ahora nos encontramos dentro de la plaza Tupac Amaru, una plaza muy emblemática de la ciudad del Cusco, donde se realizan bastantes costumbres y tradiciones. En esta oportunidad nos encontramos en este lugar para poder recopilar algunas preguntas de diferentes jóvenes acerca del bloque de qué dicen en las calles sobre el kit de emergencia. Así que vamos. Aprovechando que nos encontramos en una marcha muy importante en contra de la violencia sexual, aprovechamos el momento de que se encuentre Janina, que también pertenece a esta marcha. Nos encontramos con Azucena. Nos encontramos en el Palacio de Justicia junto a Cazú para realizarle algunas preguntas. Nos encontramos con Maricielo. ¿Sabes qué es el kit de emergencia? Por lo que sé, es deber del Estado entregarlo en casos de violencia sexual y bueno, pues es prioritario que se dé en los primeros momentos, ¿no?, que ha sucedido esta denuncia o esta situación. Claro, es el conjunto de medicamentos, pruebas que se utilizan para salvaguardar la vida de la mujer tras un acto de violación sexual. CHAO es un kit de respuesta rápida frente a casos de violencia sexual y que principalmente protege al afectado de primera instancia. Es un kit que se entrega en situación de violencia sexual, es para evitar embarazos no deseados y la transmisión de infecciones. ¿Y sabes qué es lo que contiene un kit de emergencia? Claro, las pruebas, por ejemplo, para descarte de VIH, sífilis, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y aparte, también la pastilla del día siguiente y el misoprostol. Sí, algunos de sus componentes tienen una prueba rápida de descarte de VIH, de igual la pastilla de emergencia, acitromicina, también descarte para sífilis en el caso sea, y también la penicilina por el caso de las hemorragias o algunas violencias, ¿no? Por lo básico, sé que compone la píldora del día siguiente, también contiene test de VIH, sífilis, pastillas como son la acitromicina, para evitar también infecciones. Sí, contiene pruebas para saber si le contagió de sífilis, hepatitis B y VIH. Contiene vacunas contra el tétano, contiene una prueba de si está embarazada o no, contiene la píldora del día siguiente y la penicilina y la acitromicina. ¿Y sabes si alguna vez alguna entidad pública llegó a capacitarte o informarte sobre el kit de emergencia? No, lo he podido aprender gracias a los colectivos y también a algunos voluntariados. No, me enteré por organizaciones sociales. No, nunca me brindaron, porque nunca tuve un hecho cercano, tampoco me pasó a mí, ¿no? ¿Y alguna universidad o tu colegio te enseñó sobre capacitaciones o charlas de kit de emergencia? No, ni en la universidad ni en el colegio. No, y considero que debería ser importante también trabajar esto con adolescentes y jóvenes universitarios. No, en la universidad no me brindaron nada, pero en el colegio, como parte de clases, bueno, en ese entonces no había la implementación del kit, ¿no? No, en ninguno de los dos me han dado a conocer sobre el kit de emergencia, lo cual yo considero que debería ser muy importante para nuestro crecimiento y ámbito desarrollar, ¿no? Estás dentro de una marcha colectiva sobre estar en contra de la violencia, ¿verdad? O de la violación. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello? Sí, estamos en la marcha, principalmente lo que queremos es de que ya los niños, hemos visto muchos casos en nuestro país en los cuales se están violando, es muy preocupante porque no solo pasa en la capital, sino que esto se replica a lo largo del país y hay muchas también muertes y familias que quedan desconsoladas por estos casos, y esto es, creo, por la protección de todos ellos y por la protección no solo de las mujeres, también de muchos varones y niños que son afectados por ello. Y ahora que nos encontramos en la charla, tal vez puedas aprovechar para poder hacer mención en qué se consiste esta charla que es en contra de la violencia sexual.
Esta marcha se desarrolla por los recientes casos que se han dado y bueno, pues en nuestro país siempre se dan estos problemas que no son solucionados por el Estado, ¿no? Nosotros necesitamos una mejor educación para que estos problemas no sigan sucediendo y también necesitamos defender a estas personas y bueno, hacer que no se revictimicen, ¿no?, a estas víctimas, no seguir publicando las fotos, ni videos, ni los nombres de estos menores, ya que afectamos su integridad para el futuro. Muy interesantes las preguntas que acabamos de recopilar de todas nuestras personas entrevistadas. Sin embargo, cabe mencionar de que muchas personas todavía no conocemos sobre el kit de emergencia y es muy importante poder conocerlas. Es así que este programa permitirá poder conocer y difundir acerca de qué es el kit de emergencia. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente programa. Ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Como verán, es importante capacitar al personal de salud con respecto a este tema y también cómo resecciona estas personas que han sufrido agresión sexual. Pero bueno, vamos una pausa y venimos con el bloque Random. ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar otra vez en el bloque Random. El día de hoy les traigo el ranking de los casos más insólitos que ocurrieron en el Perú con respecto a la negación del kit de emergencia. El primer caso sucedió el 27 de mayo del 2020 en Ayacucho. La víctima Jackie, de 12 años, fue violada sexualmente en el distrito de Villón. Según la oficina de la Defensoría del Pueblo de este distrito, el personal del establecimiento de salud no le entregó el kit de emergencia. Asimismo, cuando la llevaron a Huamanga, un chequeo médico diagnosticó que estaba embarazada. El segundo caso sucedió en Juliaca, Puno. El 22 de junio, Jackie, de 15 años, acudió junto a su madre a denunciar que su profesor, Víctor Marca Maquera, de 49 años, la había violado. En el centro de emergencia mujer, ella y su madre interpusieron la denuncia y el docente fue detenido. Luego fueron al centro de salud Conosur para una evaluación integral y pedir el kit de emergencia. Ahí empezó el problema. El personal médico de turno les dijo que no la podían atender porque no contaban con el DNI. La excusa que dieron fue que sin ese documento no les podían dar el kit de emergencia. Pero el protocolo de actuación conjunta de los CEN y los establecimientos de salud de atención para víctimas de violencia mencionan que no es necesario tener el DNI para acceder al kit, ni ser mayores de edad o estar acompañado de los padres. El tercer caso sucedió en Huánuco. Se trata del caso de María, una joven huanuqueña de 18 años que fue violada sexualmente por su compañero de colegio y 3 hombres en el 2014. Los 4 la acorralaron cuando salía de la escuela, abusaron de ella y la dejaron inconsciente en una plaza. Los padres de María la llevaron de emergencia a un centro médico de Huánuco, pero en lugar de atenderla, el personal médico le puso varias trabas para no realizarle los exámenes correspondientes y nunca informar sobre el kit de emergencia. En el cuarto caso en Puno, 2 hermanas acudieron a denunciar a Eduardo Cosihuanca, de 29 años, por tocamientos indebidos a sus hijas de 6 y 9 años. La mayor declaró que Cosihuanca no era la primera vez que la agredía sexualmente. Cuando acudieron al centro de salud La Revolución para pedir el kit de emergencia, les pidieron una orden de la Fiscalía. Otro requisito inexistente, según el protocolo del MINSA y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como último caso, en San Juan del Lurigancho, distrito de Lima Este, en un centro de salud,
se negó el kit de emergencia a un niño víctima de violación sexual. Esto ha sido todo por hoy. Asimismo, pueden comentar qué más les gustaría ver en este bloque. Estaré leyendo sus comentarios. Nos encontramos en la próxima semana. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que la información que le hemos dado haya sido de su utilidad. Y bueno, ya saben, todos los sábados a las 7 p.m. por el Facebook Jóvenes por los DCDR. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube. Ya saben, todos los sábados a las 7 p.m. Sigan la transmisión. Muchas gracias. Chao.